Está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Y hoy continuaremos hablando sobre la asignación, donde explicábamos la iglesia debe gobernar con Cristo en medio del enemigo. El enemigo es lo que opera en el mundo. Usted es ungido, un escogido de Dios, para triunfar en medio de la adversidad, para triunfar cuando te dicen no puede ser, usted sí lo va a poder lograr en Cristo Jesús. Había una asignación pendiente de Efesios capítulo 1, versículos 2 al 23. No. Esa estaba pendiente, la vamos a discutir esta noche, por eso quería que ustedes lo leyeran, porque la vamos a desmenuzar. ¿Por qué? Porque es importante que usted cimente su conocimiento y su verdad en la raíz etimológica del cristianismo, que es Jesús en la cruz del Calvario y el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque usted va a operar en ese poder para vencer las tinieblas. Usted va a operar en ese poder para decirle a las tinieblas, tú te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y ese poder tiene que estar arraigado en el conocimiento de su verdad, el cual le da potencia, el testimonio y la veracidad de lo cual usted ha creído. Por eso es importante saber qué nos está hablando Pablo en Efesios. Realmente Pablo nos está dando un conocimiento para la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Y es en el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo se va a manifestar toda la plenitud de Dios. Y toda la plenitud de Dios incluye mucho más cosas de lo que su mente alcanza a pensar y la mía también. Cuando conocemos esta verdad, que es realmente lo que es, entonces nos paramos justamente en el poder de Dios para ejecutar los comandos de victoria. Y es importante que esta noche usted vaya claro y meridianamente claro, entendiendo de lo que trata este libro de Efesios en el capítulo 1 del versículo 22 al 23. Así que esta noche lo vamos a leer en el texto de Reina Valera y lo vamos a ir comentando paso por paso. Y quiero que la pastora lo lea primero para que usted repase la lectura, se refresque la mente del 1 al 23. Está bien. Voy a buscarla. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 23. Sí, vamos a empezar del 3 en adelante. Del 3 en adelante. Perdóname, la lectura es del capítulo 1 de Efesios 2 al 23, perdóname. Okay. 2 al 23. Que empieza gracias a vosotros y paz. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ajá. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la esperanza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Vamos a entender en arroz y habichuela qué nos está diciendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esta epístola es la epístola de esta y Romanos, es la epístola más guerrera que existe. Y le voy a explicar por qué, antes de empezar a desmenuzar. Es la epístola que le sella al creyente el poder y la autoridad, y es la epístola donde más asediado y acorralado es las tinieblas por el poder de Cristo puesto en su iglesia. A medida que avanzamos a discutir los versículos, usted se va a dar cuenta que Él está sellando la iglesia con la autoridad y poder a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que la acción recíproca, dinámica y activa de poder se haga vigente en todo aquel que creyó lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted analiza bien todo esto y entiende el poder que Él ha puesto sobre la iglesia, es lo que el enemigo no quiere que usted sepa. No quiere que lo sepa. ¿Por qué? Porque en la medida que usted lo proclama con su boca, creyéndole en su corazón, el poder de las tinieblas frente a usted se tiene que deshacer. Porque es un acto de fe. ¿Me está entendiendo? No es intelecto, es entendiendo y fe. Es lo que necesita el creyente. Entonces, cuando usted cree, usted obedece. No va a tener problemas. Ok. Vamos a empezar el versículo 3, que empiezan las bendiciones espirituales, que es lo que nosotros más queremos saber, ¿verdad, Gretel? Aquí, lo que queremos hacer. Es importante, porque se sella la autoridad. Esto no es cualquier cosa. Esto no es que yo estaba escribiendo y me aprendí lo que significa eso. No, no. Es que la autoridad viene a residir en usted. Se entroniza en usted. Por esto es importante que la iglesia estuviera aquí. ¿Por qué? Porque Dios está preparando a la iglesia para darle los dones, pero tiene que haber un andamiaje que sostenga los dones que le va a dar para ser usados conforme a su fe. Y esto es importante que el creyente lo mantenga meridianamente claro. Por eso él me dijo, dalo de asignación que los lea y después lo voy a explicar. Bien. Bendito el Dios. Fíjate, ¿por qué el apóstol empieza bendito el Dios? O bendito sea el Dios, igualdad. Se refiere a bendecir la palabra de Dios. Que empieza diciendo que siempre, eso significa que siempre que empieza la epístola, que es como debemos todos empezar en oración, es alabar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros.
Hay un aprendizaje ahí. ¿Por qué tiene que ser así? Porque eso abre la ventana de los cielos al entendimiento de usted de que se pone debajo de Dios, se pone debajo del Hijo y se pone y se somete al Espíritu Santo de Dios. Fíjate todo lo que significa bendito el Dios. O bendito sea Dios, como dice Reina Valera, bendito sea Dios. Fíjate lo que quiere decir eso. Y dice, y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es el Dios del Padre de Cristo, según Cristo es visto en humanidad. Eso me gustó cuando ella tanto le dijo que le explicó a la señora la condición de María. Le está dando a entender que María fue el vehículo que usó Dios para traer a Jesús al mundo en la acción de la humanidad, pero no en la acción espiritual. Por lo tanto, ya no es madre de Dios. Lo está explicando aquí mismo, te lo está diciendo ahí. Ahí mismo te lo está diciendo. Dice, Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es el Padre de Cristo, dice, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí lo tiene. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual. No es María la que te bendijo, el cual bendijo con toda bendición espiritual. María no puede bendecir a nadie espiritualmente, es Jesús. ¿Va entendiendo? Es decir, que todo beneficio viene de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, para que entendamos mejor, en lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que es una bendición divina, ¿verdad? Que tiene su base y razón de ser en virtud de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él murió, pero también resucitó. Pero en la muerte clavó todo lo que el acta que era contraria, que eran nuestras enfermedades, nuestras dolencias y la muerte. La venció cuando resucitó. ¿Ah? Lo vamos viendo, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Y decía, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él. Quiere decir que se refiere a que nos escogió a nosotros, pero cuando nos escoge a nosotros, hemos sido sellados con un destino y un propósito. Por tanto, cuando Él te llama y te escoge, te tiene un nuevo nombre, te tiene un destino y un nuevo propósito. Que tú no conocías, pero ya lo conocías desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, te da un sentido de pertenencia, pero a la misma vez te sella con una responsabilidad que cuando Él te llama, no te la puedes quitar. Le decía yo a Sandra el otro día también. ¿Por qué? Porque Él te llamó. Tú no te llamaste. Tú no te puedes bendecir, yo te bendigo. Dice el Señor, ¿verdad? Yo tampoco, es el Señor. Estoy hablando por Él, en presente como si fuera Él. O sea que es el propósito, antes de la fundación del mundo. O sea que Él, antes de que esto se creara y se gestara en el corazón del Padre, ya eso estaba escrito. Quiere decir que Él ya tenía un plan preconcebido y ordenado desde antes de nosotros entender lo que Él iba a hacer. Por lo tanto, como vivimos en el periodo de la gracia y fuimos escogidos y llamados en ese periodo de la gracia de Dios es sobre nosotros. No es por ti ni por mí, sino que ese es el periodo que estamos viviendo. Para el periodo de la gracia, ¿verdad? La gracia redentora. Ajá. Está bien hecho cuando uno dice, te bendigo en el nombre de Jesús. Sí, desato bendición deberíamos de decir. En el nombre de Jesús. Sí. Porque siempre es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque nosotros mismos en sí no podemos bendecir, pero si es en el nombre de Jesús, lo hacemos. Lo sellamos con eso. Eso es. Gracias. Dice, para que en Él fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Fíjese, para que en Él fuésemos santos y sin manchas delante de Él, nos habla de un propósito selectivo de parte de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él te está llamando a cumplir un propósito por lo cual Él te escogió. O sea, no te escogió porque tú eres fulanito de tal y tienes tal profesión, o tú eres fulano de tal y tienes tantos millones, o tú eres fulano de tal que estás pelado. No, eso no es de lo que estamos hablando. Nada que ver. Es que te escogió a ti porque Él te selló desde antes de fundar el mundo, ya te seleccionó preselectivamente por lo que tú ibas a hacer. Por eso es que cuando la gente dice, no, yo no quiero hacer esto, y yo le digo, pero tú estás equivocado. Porque el que te llamó te puso nombre y selló el destino. ¿Y a dónde vas a huir tú? ¿A dónde te vas a esconder? Debajo de la tierra te vas a sacar. Es lo que la gente tiene que entender. Y por eso usted ve que hay tanta gente que no obedece a Dios y pasan hasta deambulando y perdiéndose en el mundo por muchas cosas porque no quieren hacerle caso a Dios. Dios siempre tiene la razón. No hay quien lo cambie. Él es Dios.
Eso es lo que te está diciendo Pablo aquí. Y te sigue, habiéndonos predestinados, mira cómo te lo remacha, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Se refiere a que tú fuiste predestinado para hacer la obra que Dios te ha encomendado. Y por lo tanto es salvación. Porque cuando Él te predestina, te llama, te hace hijo. Y al serte hijo te da una herencia. Y al darte la herencia te tiene que dar el poder para rescatar esa herencia. Toda esta es traducción al español, pero no voy a ir con el hebreo porque es que se nos va todo en la misma cuestión del hebreo. No, esta es la idea. El mini idea es lo que tenemos que ver, qué es lo que quiere decir él. Entonces dice, por Jesucristo a sí mismo. Pues al decir por Jesucristo a sí mismo, esto es bien importante. Porque el original dice por la cruz. Por la cruz. Por el sacrificio de la cruz. Al él hacer el sacrificio de la cruz y poder tomar el acto decisional de morir por nosotros, siendo limpio, puro y sin mancha, por una tunda de pecadores impedernidos y transgresores, que era lo que éramos nosotros, por esa bendición, ya que él la predestinó en el Hijo de él, que era Dios mismo, todo hombre y todo Dios, vino la bendición a nosotros espiritualmente. Ahí usted se da cuenta que realmente Él te está llevando en el conocimiento pleno de que tenemos que mirar la cruz. Y que no podemos entretenernos con otras cosas, sino mirar la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde están las soluciones a todos nuestros problemas. Mira lo que está diciendo. En la cruz. No te está diciendo en el Espíritu Santo, no te está diciendo que Jesús es intercesor. No, en la cruz. Porque la cruz refleja la naturaleza pecaminosa de nosotros, clavada en la cruz, también refleja las enfermedades que llevamos, también en la cruz, pero también refleja el poder de la resurrección, por lo cual clamamos la victoria. Por eso te lleva a la cruz. Entonces, te sigue diciendo, por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, que es un acto de soberanía, basándose en el amor mostrado en la cruz del Calvario. O sea que Él nos bendice a nosotros mostrando ese amor en la cruz del Calvario como un acto soberano, no porque tú te lo ganaste, no porque te lo merecías, porque Él decidió soberanamente llevarlo a la cruz para morir por nosotros. ¿Lo ven? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es importante porque es una alabanza de la gloria de su gracia. Significa una razón definitiva de la creación. O sea, es algo que no va a cambiar. ¿Lo pueden ver? Eso es algo que no va a cambiar. Por lo tanto, es una razón definitiva por lo cual los hizo aceptos en el amado en Cristo. O sea que fuimos escogidos, sellados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por lo tanto somos amados, somos hijos. Y aquí, cuando usted más adelante va a ver, que se lo vamos a estar explicando, la cruz es la unificación entre los gentiles que somos nosotros y los judíos. La cruz nos unificó. Por eso Pablo habla que Jesús en la cruz hace que los judíos sientan celos de la manifestación del poder y la gracia de esa cruz para con los gentiles que somos nosotros. ¿Lo ven? Esa cruz es unificatoria y nos hace ser hermanos del pueblo judío, porque realmente Israel, en última instancia teológica, es Jesús. Por calma, eso lo voy a explicar, lo van a ver. Él es perfecto, hermano. Cuando tú estudias esto y dices, wow, pero qué perfección. Ese tipo se la sabe todo. Así Él es Dios. Mira cómo nos va llevando. Sí. En el cual tenemos redención por su sangre. Quiere decir, el cual es Jesús, ¿verdad? Redención de su sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre derramada en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Estoy en el 7. Es el precio de la redención, ¿verdad? Dice, remisión de pecado. Una remisión de pecado es el pago del pecado.
Remitir es algo que tú pagas. Cuando tú vas al supermercado y haces una compra, te dice son 50 pesos, tú tienes que pagar 50 pesos. Porque es el pago de la deuda del pecado. La remisión de pecado. Es una remisión del castigo, la remisión del pecado. Dice, por las riquezas de su gracia. Es aquella gracia que nos dio ¿quién? La cruz. La cruz es la que nos da la gracia. ¿La gracia para qué? Para el perdón de nuestros pecados y que seamos sellados por el poder de la sangre para ponerlos en autoridad, siendo hombres pecadores, limpiados a través del arrepentimiento en la cruz del Calvario. Esto es importante. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros, que se refiere a la gracia de Dios que es manifiesta hacia nosotros en la superabundancia de la multiforme gloria de Dios. Ya te voy a explicar lo que es multiforme. Que es un nuevo hecho posible en el cristiano a través de la cruz. Vamos, para que no se complique en la vida. Dice, en toda sabiduría. Quiere decir, eso es, sabiduría es el arte de usar la inteligencia, pero es la perspicacia. ¿Por qué? Porque es el uso de la inteligencia aplicada en la necesidad de la solución de los verdaderos problemas que están en la cruz. Mira todo lo que está diciendo el apóstol aquí. Y dice, inteligencia. Inteligencia porque resuelve los problemas atemperado a la necesidad de lo que está pasando. Entonces dice, descubriéndonos el ministerio de su voluntad. Se refiere al descubrimiento de los secretos y propósitos y consejos que Dios tiene, ¿verdad? Para que se cumplan en nosotros como llamados escogidos para un propósito. ¿Lo ven? O sea que tú no fuiste llamado para que te quedes en esa silla llenándote de conocimiento, sino para que ese conocimiento sea usado. Entonces, ponerte unos regalos y unos dones para que se cumpla el propósito por lo cual Él te llamó y te escogió, atemperado a la gracia para que pueda funcionar conforme a la voluntad del Padre. Todo eso es lo que está diciendo en esas pocas palabras. Mira todo lo que está diciendo. Y tú tienes que saber eso, porque en cualquier momento dado el Señor te levanta, ve allí y ora por aquel que está enfermo y saber que tú estás capacitado porque hay un precio que fue pagado por ti para que hagas esas cosas en plena certidumbre de fe, que Él va a responder por lo que tú vas a hacer. Por eso hay que tener conocimiento de esto. Descubriéndonos el ministerio de su voluntad. Entonces dice, según el beneplácito. Según el beneplácito se refiere a que Él le plació ponerlos a nosotros. Su beneplácito. Quiere decir que Él le plació ponerlos a nosotros, a los creyentes, que se había propuesto en sí mismo. Quiere decir que se originó de su propia mente cuando nos creó. O sea, nosotros no somos una casualidad. Nosotros somos una causalidad de la creación de la mente de Cristo. O sea, que tú estás aquí hoy, no por casualidad, sino porque ya Dios concibió que en este día y en esta hora tú estuvieras aquí para que te llenaras de este conocimiento y entendieras que tienes una función dinámica y activa con un propósito que lleva tu nombre y que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Para que tú ejercitaras eso. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo en Efesios. Entonces mira cómo te sigue diciendo el 10. De reunir todas las cosas. O sea, corresponde a un plan ordenado. O sea, no es a lo loco. Un plan ordenado. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir que hay una expiación. No solamente se trata de, y esto es importante porque aquí te está hablando de tres, voy a leer completo para explicarlo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así los que están en los cielos, como la tierra, los que están en la tierra, como los que están aún en Cristo Jesús. Quiere decir que al reunir todas las cosas corresponde a un plan ordenado que se lo estaba explicando. Y la dispensación del cumplimiento de los tiempos se refiere a la expiación que ocurrió en la cruz del Calvario, pero también se refiere a que hubo un gran problema en los cielos, primero, que se manifestó en la tierra y terminó la solución en la cruz del Calvario. Vamos por parte, porque eso es muchas cosas. Lo que nos está diciendo es, Satanás
se rebeló, Ezequiel, se rebeló contra mí, convenció una tercera parte de los ángeles y los trajo a la tierra. En la tierra engañaron a Adán y Eva a través de la serpiente y esto entra dentro de todo el cumplimiento de los tiempos para yo buscar un segundo Adán en la solución de la cruz del Calvario y poder traer al pueblo gentil que estaba fuera de la programación de los judíos y unificarlos todos en la cruz del Calvario. Hay que leer muchas páginas para llegar a esto. Pero ese es en síntesis lo que nos está diciendo a través de ese versículo. 12 páginas hay de este versículo escrito para yo sintetizarle esto. Cuando usted entiende esto, tú dices, espera acá, es que hubo un problema en los cielos. Y Lucifer convenció a la tercera parte de los ángeles y que los tiró él a la tierra. Pero en la tierra se quedaron y dañaron la humanidad y crearon la naturaleza pecaminosa que habita en la carne de nosotros cuando contaminaron a Adán y Eva. Porque le cedieron la autoridad. Cayeron con la serpiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? De ahí en adelante, él dijo, pues con dolores parirás y con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. ¿Se acuerda de eso en Génesis? Pues entonces, cuando usted dice eso, pues él te está diciendo, fíjate cómo te lo está diciendo, de reunir todas las cosas en el orden, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Son los tiempos del cielo primero, de la tierra y después en la eternidad con la cruz. Tiene los tres tiempos en uno. O sea que tú tienes autoridad, para que entienda de esta manera, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa autoridad es para usted como creyente. Cuando tú dices, yo corto toda herencia espiritual en el nombre de Jesús. Okay. Quiere decir que tenemos autoridad en todos los niveles. ¿Por qué? Porque todo lo encerró en la dispensación de los tiempos, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo lo que ocurrió en el cielo, en la tierra y algunas cosas debajo de la tierra que Él las levantó, todas fueron reconciliadas como un acto supremo, venciendo todas las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa? Que la transferencia de lo que hizo en la cruz del Calvario se lo puso a los creyentes que somos nosotros. Eso es lo que Él te está diciendo. Por lo tanto, tenemos autoridad en todas las áreas. Ay, que no me atrevo a ir allí, me da miedo. ¿Qué miedo de qué? El miedo tiene que tenerlo Él. Y usted tiene que tener eso bien claro. Ay, que me da miedo. ¿Qué es eso? Si tú tienes la autoridad, miedo tiene que tener Él. ¿Se está dando cuenta? Usted tiene que empoderarse de esto. ¿Para qué? Para cuando usted le toque echar fuera demonios, aunque el tipo te ato, te reprendo, enmudece y te va fuera ahora mismo. En nombre de Jesús, sin ningún miedo. Porque el que está en usted es más grande. Y usted tiene que entender eso. Claro, vivir en santidad. Porque si usted está bebiendo ron y maldiciendo, usted no tiene ninguna autoridad. Pero cuando usted entiende eso, dice, espérate, papá, no te equivocaste. ¿Qué va a pasar? Cuando usted selle esto en usted, mire lo que va a pasar. Y entronice esta información, la procese y la crea, la digiera. Va usted a caminar, escuche esto bien y pida hojas espirituales para que lo vea alguna vez. Y usted va a caminar y los demonios se le salen del medio, usted no tiene que reprenderlo. Cuando usted llegue, el demonio está afuera. ¿Está oyendo, Carmen? Así es. Está escrito ahí. Yo no lo estoy inventando, lo dice la palabra. Yo no voy a decirte una cosa que no es. Yo estoy diciendo la palabra, estoy recitando la palabra. Seguimos. Autoridad del reino. Dice el 11, dice, en Él, que se refiere en Cristo, digo, en quien asimismo tuvimos herencia. ¿Qué herencia es la que tenemos? ¿Qué herencia es la que tenemos? La herencia de que tenemos un patrimonio de autoridad heredado a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Él hizo, nosotros tenemos la autoridad en todos los lugares celestiales, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque la cruz reconcilió todas esas victorias que el enemigo había tenido, las resumió y las destruyó en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario culmina todo lo que se había empezado.
Y ese poder lo puso en nosotros para derrotar las tinieblas. ¿Lo ven o no lo ven? Es importante. ¿Por qué? Porque ese patrimonio que era de Dios nos los pasa a nosotros como una posesión a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo ven así? Bueno, seguimos. Y el Espíritu me dice que esa es la herencia predestinada de la cruz del Calvario para nosotros. Ese lo entiende mejor así, ¿verdad? Me corrige, bueno. Ok. Sí. Que hace que todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Según el consejo de su propia voluntad significa que su voluntad es perfecta, que no tiene error. O sea, que Él lo determinó, Él lo concluyó, porque también Él lo pagó. ¿Lo pueden ver? Por lo tanto, está el cumplimiento completo de la victoria. No hay nada a medio, no hay nada a mitad, sino es completo. Y es completo porque termina con la ascensión de Cristo al cielo. Que es lo que va a determinar que usted y yo vamos a ascender vivos al cielo. ¿Lo ven? Ok. Dice el 12, para que seamos para la alabanza de su gloria. Y esto es importante que lo entendamos porque la alabanza de su gloria se refiere a la aprobación que garantiza lo que ya Él hizo por nosotros. O sea que Él mismo te pone el poder, Él mismo te da la autoridad, Él mismo te da la victoria y Él lo garantiza. ¿Sabes lo que más tú quieres? Que coma por ti. Te lo está dando todo. Es cuestión de meterte con Él. Seguimos aquí. El 13. Es tremendo. Dice, en el cual se refiere a Cristo. Esperáis también vosotros que escuchasteis la palabra de verdad. La palabra de verdad que es el mensaje de la cruz. Búscate 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. ¿Qué es el evangelio de verdad? Es que en mi Biblia está, en mi Biblia, yo tengo ahí marcado. 1 Corintios 1:18. Dale. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, Aleluya. esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahí está. Pues ese es el evangelio de nuestra salvación, que es las buenas nuevas provistas a través de la cruz del Calvario. Muy bien. En el cual, Cristo, también desde que creísteis en Cristo, ¿verdad? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es importantísimo. Si nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿te acuerdan cuando Él le dijo, es necesario que yo vaya para que envíe otro consolador? Entonces cuando Él te llama, porque te escogió y ese llamado vino a la edad que fuera, te selló con el Espíritu Santo, te hizo partícipe de la obra redentora y te hizo partícipe de las victorias que tú vas a tener en todo lo que enfrentes. ¿Por qué? Porque Él no llama para vivir en derrota. Él llama para que vivas en victoria. La gente vive en derrota porque no quieren obedecer la palabra. Porque no quieren hacerle caso a la palabra. Quieren hacer su voluntad. Y ahí es que ellos se derrotan. Si siguiéramos la palabra, no había oportunidad de derrota alguna. Y andas de victoria en victoria. Eso es sellado para nosotros. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente se ha hecho posible por la cruz. Sigue diciendo que es las aras. O sea que Él te pone ese Espíritu Santo y ese es el adelanto que te doy para que descubras mi bendición. Sí, porque si no tienes el Espíritu Santo no puedes entender esta palabra y crees que esto es una locura. Por eso nos llevó a 1 Corintios 1:18. El que no tiene el Espíritu Santo va a decir, yo no entiendo esa palabra. Ay, ustedes son locos. Porque no tiene la revelación del Espíritu Santo. Porque tú necesitas meter el Espíritu Santo dentro de ti para entender lo que estamos hablando. Si no tienes el Espíritu Santo, hermano, no lo va a entender. Sinceramente, no lo va a entender. Hay que orar porque recibe el Espíritu Santo.
Estamos aquí. Que es de nuestra herencia, ¿verdad? Que es la garantía de que hemos recibido en la resurrección. Para la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? ¡Ja! ¿Cuál es la posesión adquirida? La posesión adquirida final es la resurrección. Porque en el poder de la resurrección está el haber vencido toda la adversidad, el haber ganado todo lo que tiene que ganar y el haber triunfado sobre el imperio de la muerte que se realiza en el poder de la resurrección. Cuando nosotros resucitamos, en este caso nos vamos vivos para el cielo, nos vamos a manifestar en cuerpos espirituales en las nubes. Pues eso es un tipo de redención. Pero ¿qué pasa? Aunque usted esté en su cuerpo pecaminoso y en su cuerpo de pecado entregado a la voluntad del Padre, el poder de la resurrección está en nosotros para funcionar conforme a la voluntad del Padre, porque tenemos el Espíritu Santo que es la garantía del cumplimiento de la promesa. Esto es como el carro que te dice, tienes que echarle premio, no le puedes echar regular, papá. Y el echarle premio se llama obediencia. Pues yo te voy a dar mi Espíritu Santo para que depure esa obediencia. Y cuando tú veas, no quiero hacerme caso, pero que te vaya un poquito malito para que entonces te entiendas que yo soy Dios. Y te deja caer ahí, ¿verdad? Y el enemigo te da hasta dentro del pelo. Y empiezas a ver demonios, a verle cosas y a hacerte las cosas mal y no producir chavo. Y todas esas cosas, porque existe desobediencia. Entonces Él deja que tú pases por eso y a través del Espíritu Santo crea un redarguir de tu espíritu para sacudirte las entretelas y te pongas para tu número. ¿Por qué eso tiene que ser así? Porque Él te hizo una promesa que Él la quiere cumplir y puso el Espíritu Santo, que es la garantía de que tú vas a tener la victoria. Pero si no cultivas esa relación, cuando el Espíritu te quiere hablar, tú eres sordo, mudo y sin entendimiento. Te vuelves lo que se llama la palabra insensato. Entonces Él deja que te vayan mal las cosas y cuando tú te vas dando como el que cula la bombilla y le das y le das y le das y trabajas y no sacas los pies del plato y no consigues esto y no consigues lo otro y te sigues en ansiedades y en angustia, todo Él lo deja para que tú te des cuenta que tienes que responder a mi llamado porque yo te escogí, te sellé para bendición, mas tú has querido darme la espalda a la bendición que yo te quiero dar. Entonces Él deja que estas cosas pasen. ¿Cuál es la idea? Que tú vengas al verdadero camino y seas verdaderamente libre y mantengas la salvación. Por lo cual Él te escogió a ti. Tú no te llamaste, Él te llamó. Lo van viendo, ¿verdad? Para el alabanza de su gloria, que se refiere a lo que ha hecho Dios y hará a través de la victoria en proporciones abundantes en nuestra vida, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 15 nos habla de la oración. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y amor para con todos los santos. Y amor para con todos los santos. Y fíjate que esto es importante porque esto no es para cualquiera. Amor para con todos los santos se refiere a nosotros específicamente que representamos la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Mira lo importante que es esto. Tú y yo representamos la obra de Cristo terminada en la cruz del Calvario. Y tú vas a decir, ¿por qué? Bueno, porque la palabra dice que cuando te sellas, Él pone el Espíritu Santo y aún cosas mayores de las que Él hizo, ustedes harán en mi nombre. Esas cosas mayores se refieren al tiempo de la gracia de los gentiles, que somos nosotros, para Él cumplir la obra terminada. Y usted va a decir, ¿y cuál es la obra terminada? La redención de irnos vivos para el cielo. Usted ve que la gente no habla de esto. ¿Por qué no hablan de esto? Porque no leen ni estudian Biblia. ¿Por qué? Porque esto es lo que hay que hacer, preparar al pueblo para irse vivo para el cielo. Y todo lo demás que falte, Dios te lo va a dar. Porque Dios no tiene problema. Las añadiduras vienen porque vienen porque vienen. Pero no podemos mirar las añadiduras primero que lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque ¿sabes qué? Todas las añadiduras se quedan aquí. Nos vamos vivos para el cielo. Y no te llevas nada de las porquerías que hay en el mundo. Y no es que no sean malas, son buenas. Pero no, estamos no están puestos en eso. Ajá.
Ujú. Pastor, hace un tiempito la nena de la nieta de mi hermana de Doris, Fabiola, Ujú. estaba en la oficina, estaba libre y Doris se la llevó. Y yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿ella tiene el Espíritu? Me dice que no. Y yo le digo, Fabi, yo voy a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. Y me dice, ay, sí, tío. Oré por Bendito. ella y recibió el Espíritu Santo, pero una cosa hermosa, como el Espíritu vino a ella y como ella lo recibió, una cosa, hasta lloró, una cosa hermosa. La mamá va a una iglesia cristiana y nunca lo había recibido. Y ya bailó, ella danzó en El el Espíritu. ministerio de danza en la iglesia, porque ya el Espíritu está en ella. Pero en la iglesia de ella no tiene el discernimiento y no saben que ella no tiene el Espíritu. Si nada, no predican saben, esta palabra. No lo predican. Sí. Y ella es una nena yendo a la escuela bíblica, a la iglesia, y no tiene el Espíritu Santo. Pero lo recibió una cosa hermosa cuando lo recibió. Sí, me acuerdo de aquel colorado cuando fuimos al funeral, ¿te acuerdas? Ay, Dios, qué pastor. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero es importante que estas cosas se hablen, hermano. Y si usted siente que necesita el Espíritu Santo, levante su mano, oramos, usted lo recibe enseguida. Esto es importante. Dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. Quiere decir que el conocimiento de Cristo que recibimos, versículo 17, que el conocimiento de Cristo que recibimos por la palabra le permita al Espíritu Santo aumentar nuestra sabiduría y revelación. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted algún día sea maestro, predicador o profeta, donde Dios lo vaya a poner, usted necesita la sabiduría del Espíritu Santo y necesita la revelación del Espíritu Santo porque viene a través de la iluminación del Espíritu Santo en usted a su mente. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, no lo va a poder hacer, no lo va a poder entender y mucho menos lo va a poder explicar. Es necesario tener el Espíritu Santo. Por eso no solamente es necesario, sino cultivar una relación con Él. Que usted aprenda a escuchar la voz y desear comunicarse con Él 24/7. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente y a veces habla audible, a veces habla a través de la palabra. Hay muchas formas, pero usted tiene que mantener comunión con Él. ¿Por qué? Porque en un proceso de adversidad o de necesidad usted clama a Él y Él te orienta. Y si tú vas a cometer un error, a veces te habla hasta audible. Él me ha hablado 3 veces audible en mi vida. No es muchas veces, es bien pocas veces. Pero las veces que me lo ha dicho, ha habido una preponderancia, una necesidad de obedecer lo que Él me está diciendo. Una fue cuando me levantó el primer cadáver que yo levanté aquí en Puerto Rico, que el Señor levantó a través de mí. Me lo dijo audiblemente. Y yo miro para atrás y no veo a nadie. Soy yo tu Dios al que tú le sirves. ¿Qué me vas a ver? Me aprendí. Y así sucesivamente, la vez que me mandó a hablarle al hombre del supermercado, me lo dijo audiblemente que no pese la sangre de ese hombre sobre tus hombros. Y yo miré para atrás a dar el mensaje. Pero yo me estaba yendo. Hello, mira, escucha, cabezón, mira para atrás. Voy a hablar con el tipo. Da ganas de reír, pero cuando uno recibe una orden así, le tiemblan a uno las patas, ¿sabes? Le tiemblan las rodillas, le tiembla todo. Porque eres Dios. Entonces, cuando uno entiende este proceder, se da cuenta que nosotros tenemos que mantener una relación donde estemos alertas de que todos nuestros sentidos espirituales estén abiertos para poderlo escuchar. ¿Y cómo se obtiene eso? Con una relación de intimidad con Dios, no hay de otra. Leyendo la palabra, nutriendo la palabra, orando y haciendo la obra que Dios te manda a hacer. O sea que no es difícil, lo que pasa es que no nos dedicamos. Lo que hay que hacerlo. Dice el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que alumbrando los ojos de nuestro corazón, diría la Biblia, ¿verdad? Siendo iluminado como un resultado presente de estar entronizado con el Espíritu Santo. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, indica que realmente vamos a conocer cuál es nuestro llamamiento a través de la revelación y la iluminación del Espíritu Santo a nuestro ser. Y esto es importante porque si nosotros no mantenemos una relación de intimidad con Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Él quiere hacer con nosotros? Imposible. Y después dice, y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo voy a leer.
y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia. Y aquí herencia es con su herencia, que es decir, la herencia de Dios en nosotros. Se refiere a la herencia que Dios nos ha dejado a nosotros. Entonces mira esto, si a través de la cruz del Calvario Él nos sella para toda bendición y nos cualifica para que lleguemos a tener todas las bendiciones, y en la cruz del Calvario Él derrotó todas las potestades y todos los imperios y derrotó todo y lo demostró en la cruz del Calvario, ¿cuál es la herencia de Dios para nosotros? Piense, todo. No va a haber nada que tú te enfrentes que no derrote. Estamos aquí, pueblo. Esto es para que montemos nuestra fe sabiendo lo que Él hizo por nosotros. Y esa herencia es todas las cosas que hemos visto, aún las que veremos y aún las que no hemos visto. Mira lo grande que es esto. ¿Lo cogió? O sea que delante de ti, el que se oponga ya está derrotado. Es lo que hay que entender. Que nada que se oponga a lo que Dios te mandó a hacer podrá triunfar contra ti. ¿Lo ven? Es importante esto. Y dice, y cual aquella superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿verdad? Que es un poder para vivir una vida santa. Quienes creen, sí. No, después viene por la operación del poder de su fortaleza. Lo quiero explicar Y cuál la superinminente 19 de su poder, superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Los que creemos vivimos una vida santa, ¿verdad? Y al vivir una vida santa hemos creído lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la operación del poder de su fortaleza, que es la obra de la cruz del Calvario en favor nuestra, que se activa y tiene vigencia en nosotros por la fe en lo que Jesús hizo por nosotros. Ahí tenemos que arraigarnos verdaderamente en la fe de lo que hizo Jesús por nosotros, porque vamos a cimentar esto en el amor que Él puso para con cada uno de nosotros cuando fue voluntariamente a morir por nosotros, cuando éramos pecadores y transgresores, porque en fe, aunque Él nos vio pecadores y transgresores, nos vio como una obra terminada en la perfección de Él a través de la cruz del Calvario. Hay como 5 páginas resumidas en eso. Lo vio, ¿verdad? O sea que Él te ve a ti, eres un pecador, te arrepientes, pero dice, no, pero yo sigo creyendo en Él. No, pero se equivocó otra vez, yo sigo creyendo en ella. No, pero yo sigo creyendo en Él. E insiste, el Espíritu Santo insiste, hasta llevarte a esa perfección. Pero ¿cómo tú la obtienes? Arrepiéntete y corrige. Él te perdona. ¿Para qué? Para cumplir un propósito que ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo y lo selló, la garantía, garantía de esa posición en la cruz del Calvario para ti. Lo selló. ¿Lo selló por qué? Porque Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. E intercede por ti. ¿Lo ven? 21. Entonces, este 21 es muy importante. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y dominio. Quiere decir que exaltó sobre todas esas cosas la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, que el siglo pasado también, y si no en este también, y si no también en el venidero. No tiene límite. Que se ha dado a Cristo una posición exaltada. Por eso Colosenses 3 dice, se le adquirió un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual todas las rodillas se doblarán, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, esa posición de exaltación suprema viene a ser parte tuya y mía cuando lo hemos creído y lo hemos vivido y lo hemos promulgado con nuestra boca creyéndolo en nuestro corazón. Se sella de autoridad y de poder. Amén. Y dice 22,
sometió todas las cosas debajo de sus pies. Quiere decir que esto cumple un destino ya creado de parte de Dios para nosotros en el mismo principio. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. O sea que es la autoridad absoluta y final debido a lo que pasó en la cruz del Calvario. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo. Es la iglesia. La fuente de vida de nosotros es Cristo y nosotros somos la iglesia. Que está apoyada y dirigida por Él, ¿verdad? Y dice, a plenitud de aquel que lo llena en todo. O sea que el verdadero Jesús es el que lo llena en todo cuando termina el sacrificio completo de la cruz del Calvario. Llenarla en todo quiere decir que llenó a los judíos, pueblo de Israel, pero también llenó a los gentiles para el cumplimiento y destino profético a través de que Él venció en la cruz del Calvario y los escogió a nosotros para sellarnos en esa bendición junto con los judíos. Por eso es que Él dice, oren por mi pueblo judío y desaten paz. Oren por la paz de Israel. ¿Lo pueden ver? Y ahí, cuando te termina ahí, tú te das cuenta que en el versículo 23 te está diciendo que Cristo era el verdadero Israel y es el verdadero todo hombre, el cual fue a la cruz del Calvario, siendo hombre para morir por el hombre, pero a la misma vez ascender en el cuerpo espiritual para sellarnos en autoridad y poder. Porque Jesús fue todo hombre, pero a la misma vez todo Dios. Por lo tanto, no hay posibilidad ninguna de que una mujer pueda ser su madre. Nadie. Claro. Pero hay gente que vive en esa confusión. Igual que te dicen, todos somos hijos de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo tú vas a ser hijo de Dios? Antes. Eso no hay duda. Pero es que no lo quieren ver. Porque lo que quieren es confundir la palabra para que no tengamos autoridad. Si nosotros confundimos esta palabra y no la entendemos como tiene que ser, no tenemos autoridad. Si usted se aprende mal la ley y va por la calle y le recita al policía la ley mal, y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el ticket. Yo voy a esperar. Vaya al juez y el juez se le va a decir, usted está mal, te está redactando mal la ley. Y se equivoca y va el ticket, va. O preso, lo que sea. Pues así mismo es aquí. Por eso hay que entrar y conocer esta palabra. Y el 23 es importante, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Que lo llena en todo. O sea, Él lo hace, Él lo construye y Él lo consume. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe, pero el consumador de la fe. Y cuando Él entra, y con esto nos vamos ahora, cuando Él entra en esta dinámica, Él te lleva a la cruz para que vea que la cruz es la acción culminada de la perfección para tu bendición. ¿Lo ven? La cruz es el propósito terminado de bendición para el creyente. ¿Y por qué está perfeccionado ahí? Porque Él resucitó. Y así mismo funcionamos nosotros, aún en un cuerpo pecaminoso, caminamos en la autoridad y el poder de la resurrección para hacer las cosas que Él nos llamó a hacer. Hablando. Hay un versículo que dice que aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Sí, que hay un versículo que dice que aquel que que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos vivificará a nosotros. Amén. O sea, que vamos a ser levantados también. Sí, pero es por la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Él lo hizo y por lo tanto te dejó un marcador para que tú pudieras creer lo que Él hizo en la cruz. Se llama Espíritu Santo. Por eso yo le digo a ustedes que si no tiene el Espíritu Santo, no va a entender la palabra, no va a sellar la autoridad y no va a entender lo que Jesús hizo. Al contrario, lo puede dudar. No, pero yo veo aquello. No, pues, claro, porque no tiene la revelación. Y si usted no tiene los ojos abiertos, no sabe dónde está la columna y camina y le da la columna con la cabeza. Así es esto. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a entender esto. Y por más que se te explique, no lo vas a entender, no lo vas a creer y no vas a tener la autoridad y tampoco eres salvo. Mira lo que estoy diciendo. Lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque si no entiendes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no has conocido un Dios real. Ese problema lo tienen los judíos.
¿Lo ven? Bien clarito. Esta epístola es tremenda. Y si te coges Romano está brutal. Yo creo que después algún día lo deberán de coger también. Pero con mucha calma. Le pasa que mucha gente se creen que el propósito principal de Jesús era la muerte. Se equivocaron, era la resurrección. La resurrección que está el poder. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento del tiempo culminado para la dispensación de los tiempos. La resurrección. Y eso está en nosotros, puesto ya para bendición. Amén. Y parece como un poema, ¿verdad? Pero es así. Carmen. Vamos a la discusión rápida de preguntas. Pregunta. Vamos a ver. La parte cuando dice de los principados potestades en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, yo le estoy preguntando al Señor que me dé ejemplos de las tres. Y Pero de que tengamos, sí, pero tú dices de que tengamos autoridad. Ejemplo de tener autoridad. déjame buscar la porción. En el 1. Dame ver. En el 1, ¿qué versículo? Te digo ahora. Porque lo leí ahorita. Ok, donde dice el 21, sobre todo principado y potestad y poder y señorío. Entonces usted estaba explicando ahorita, que lo tengo en las notas. que Sobre hace- todo principado, poder 21. y dominio. Ajá. Ajá. Y poderío, ¿qué es dominio? Ajá, Y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ok. Y entonces hizo referencia de las tres áreas, el cielo, la tierra y debajo de la tierra. No, pero eso no fue en ese versículo. El de debajo de la tierra y debajo de la tierra fue en el versículo 10. El versículo 10, de reunir todas las cosas. en la dispensación del cumplimiento de Ah, todo tiempo. Lo que así, están en los cielos, y lo en la- que están en los cielos, lo que están en la tierra y también sí, y debajo de ella, sí. Ese es el 10. De reunir todas las cosas. Corresponde a un plan bien ordenado, ¿verdad? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la expiación, no solo se trató acerca de la caída del hombre, sino también de la revolución de Lucifer en el cielo. Eso se refiere al cielo, ¿verdad? Y a lo que están en los cielos, ahí te lo dice. Que es donde comienza la revolución de Lucifer. Como las que están en la tierra, que es la caída del hombre a través de Adán y Eva, ¿verdad? Aún en Cristo, que es un hecho posible que se hizo realidad en la cruz del Calvario. Ahí tiene los tres tiempos, los tres espacios de tiempo. Se llaman espacios de tiempo. Cielo, tierra y el infierno, que es la cruz. Porque en la cruz, él describe en Colosenses que él entró a las profundidades de la tierra y trajo las llaves del Hades. Quiere decir que al traer las llaves del Hades tomó autoridad de todo lo que había ahí. Y al tomar la autoridad de todo lo que había ahí, que no había sido redimido, lo redimió porque el pago de machos cabríos y la sangre de toros no era lo suficiente para redimir los que habían muerto ahí en el paraíso, en el seno de Abraham en aquel entonces. Quiere decir que como Jesús vivió en los tres lugares, o sea, viene del cielo, vivió aquí en la tierra y a bajó las y profundidades. ganó a las profundidades de la tierra, ganó y las llaves del Seol. En esos tres tiempos es que él tiene la victoria en los tres tiempos. Se llama espacio de tiempo porque es un solo tiempo. Okay. Para que hablemos como es. Se llama espacio de tiempo porque es un solo tiempo, Dios es un solo tiempo presente. Muy bien. ¿Estamos aquí? Yo les pido que vuelvan a leer esta palabra y reciban la revelación, porque aún más de lo que yo le he podido dar, yo sé que el Espíritu Santo le va a revelar. Y eso es para que usted se cimente en su autoridad y usted pueda crecer, 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 crecer y volver a crecer más. ¿Para qué? Para que esa autoridad sea sellada, 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 sellada y la ejecute y la ejecute y la ejecute. Y acuérdense que Él nos ve a nosotros como una obra terminada. Y si Él nos ve como una obra terminada, quiere decir que culmina con el acto de la resurrección, que es el levantamiento de la iglesia. Usted fue llamado y escogido para un propósito. Busque ese propósito y cúmplalo.
y no tenga ningún temor que así va a ser. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y oramos. Padre, gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a cada vez entender más esto. Ayúdanos a conocer más de tu palabra y que nuestras dudas sean esclarecidas, porque tu Espíritu Santo contesta todo. Seas tú, Señor, dándonos todo conocimiento de la palabra para ceñir esta autoridad de tal manera que el cumplimiento, destino y propósito de nuestra vida se cumpla, porque tú nos escogiste y tú nos llamaste, tú nos sellaste, tú nos bendeciste. Y como somos benditos en toda bendición, que no añade tristeza, asimismo la recibimos en fe, por lo cual es necesaria para que seamos agradables a ti. Porque por fe, Señor, hemos creído lo que hemos entendido y lo que tú nos has enseñado. Así que, Señor, juntamente contigo hemos muerto a lo que éramos para nacer, a lo que tú dices que somos. Hemos creído tu palabra, la cual perseveramos y nos mantenemos firmes. En el nombre de Jesús.